amigos televidentes, y es el momento de hacer análisis político. Tenemos a don Omar Ospina acá, también analista político, periodista, editor de la revista El Búho y miembro del grupo Cafeína. Omar Ospina, el tema político ha llamado la atención en estos últimos tiempos, básicamente porque daría la impresión, y te pregunto, ¿hay dos derechas o hay una derecha fragmentada? Yo creo que hay, no me atrevería a decir que dos derechas ni que varias derechas. Hay una derecha bastante fragmentada que obedece obviamente a postulados que son propios de la derecha neoliberal capitalista. Todos tienen un mismo objetivo, un mismo interés, que es el interés normal del capitalismo y de la derecha capitalista, que es la acumulación de riqueza y de capital. Pero en esa fragmentación obviamente hay matices, hay apetitos, hay ambiciones de distinta índole que hacen que sea un abanico un poco amplio ese espectro. Pero Omar, tú me dices hay matices, hay determinados puntos, pero ¿cuáles son los elementos diferenciadores y sustanciales entre el uno y el otro? Yo creo que los elementos sustanciales no son, para decirlo con cierto descaro, no son de fondo, son de forma, es de cómo ven el poder desde ciertos sectores. Podemos pensar en unas ciertas derechas extremas un poco, digamos, representadas por la línea de Nebot, por la línea de Cynthia Viteri, un poco menos por Álvaro Noboa, que tiene otras pretensiones de tipo más personal, ¿no? Una derecha moderada que podríamos llamar centro derecha, que podría provenir de Paco Moncayo, por ejemplo, a quien a veces él le gustaría ubicarse mucho en el centro izquierda, pero yo lo veo más como por un centro derecha moderada. Pero vamos a quienes aparentemente han generado más ruido y que tendrían más opciones dentro del mismo escenario de la derecha, que el uno es Guillermo Lasso y el otro vendría a ser, en este caso, Cynthia Viteri como precandidata de los socialcristianos, Mayra Guerrero y la Unidad. Esas son dos visiones de una derecha casi extrema que está participando del poder. La derecha también está en el poder, en el Estado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es una derecha que ha convenido con ciertos postulados del gobierno que han querido hacer una especie de énfasis en la obra social, a fin de que la gente en su totalidad, el pueblo, se beneficie de los hechos del gobierno y de los recursos naturales del país. A ver, pero antes la derecha un poco se dividía, es la derecha de la política y verdad, y ahora tenemos la presencia de Guillermo Lasso. Aquí podríamos hacer una diferencia. El uno viene del sector empresarial, del sector del sistema financiero, y el otro vienen con carreras políticas ya de mucha larga data. De larga data. ¿Hay ahí algún elemento a rescatar o algún elemento diferenciador en términos de su visión de la política del Ecuador y de desarrollo del Ecuador? Hay un elemento diferenciador, digamos, de tipo formal, más bien superficial, y es que la derecha que proviene desde el estamento político, que han construido su manera de ver el país desde el ejercicio mismo de la política, sea la alcaldía, la asamblea, el congreso, etcétera, y la derecha casi netamente empresarial, sin olvidar que en ocasiones muy puntuales esa derecha empresarial también ha participado del poder público como ministros, como miembros de la Junta Monetaria, manejando el Banco Central, qué sé yo, ¿no? Entonces hay una conjunción de intereses entre políticos y empresariales, porque no olvidemos que esa derecha política también son empresarios, ¿no? También son esa derecha que ha hecho carrera política en el Estado, también son empresarios, pero obedecen a esa lógica empresarial. Pero la sociedad, ¿qué puede esperar de estas propuestas de la derecha? Porque, vamos, o sea, ¿qué es lo que se está criticando de parte de la derecha? Se está criticando básicamente el modelo de desarrollo, el modelo económico, y dicen hay que puntualizar, corregir y cambiar, incluso en algunos casos eliminar. Entonces, ¿qué podemos esperar a futuro desde las propuestas? Porque aparentemente propuestas todavía no hay. Propuestas no hay. Lo que hay que decir, hay que cambiar, hay que corregir. Hay una crítica. Hay una crítica permanente al modelo de desarrollo, al modelo económico que se está llevando a cabo en el país, que tampoco es muy ajeno a lo que representa el modelo de desarrollo de la derecha, de una derecha moderada. El Estado, la derecha está participando en muchos aspectos del gobierno, está siendo beneficiada de muchos actos de gobierno. Lo que pasa es que a la derecha no le gusta solamente ser beneficiaria de los actos de gobierno, sino que quieren el control del gobierno. Ahora, ¿qué puede pretender, qué puede esperar la sociedad de un sector derechista como el representado por los tres, digamos, y nombro a Jaime Nebot porque un poco es
el ideólogo del Partido Social Cristiano. El ideólogo del Partido Social Cristiano. El ideólogo contemporáneo, me refiero. Sí, pues, sí. Entonces, ¿qué puede esperar? Yo creo que lo único que podría esperar la sociedad entera de un posible gobierno de esa derecha es que nos vamos hacia la Argentina y Brasil, hacia lo que está pasando en Argentina y Brasil. Un desmonte total que empezaría ni siquiera a ser paulatino, sino un desmonte total de las pocas conquistas que ha hecho una especie de socialismo capitalista que se viene practicando en el gobierno, más bien en la teoría que en la práctica iba a decir, aunque hay hechos puntuales de un manejo de beneficio social. La prueba está en las obras públicas del gobierno dirigidas al grueso de la población. A ver, eso lo desmontan. Aquí hay un discurso de reducir el gasto público, pero cuando se habla que se va a disminuir personal, dicen no. Entonces, ¿por dónde pasa la disminución del gasto? ¿Pasaría la disminución del gasto? La disminución del gasto público pasa por la suspensión de las obras que son prioritarias para el grueso de la sociedad. Eliminación de subsidios. Eliminación de subsidios, olvídese de más... incremento de tarifas eléctricas. Sí, y las obras públicas de beneficio social, de beneficio total para la población, hospitales, más carreteras, hidroeléctricas, canales de riego. Es decir, las obras que benefician al grueso de la población se van a ver detenidas en función de un ahorro de gasto público, porque llamarlo gasto público a mí me parece bueno, es criminal llamar gasto público a una inversión que está dirigida al bienestar de toda la sociedad en su conjunto. Pero vamos a lo siguiente, ya hay una competitividad sistémica creada, independientemente que guste o no guste, es decir, hay carreteras, hay hidroeléctricas, hay megaproyectos, eso ya está, no se lo podrá desmontar, en todo caso, partirían de una eventual ventaja en ese sentido, es decir, si el ahorro no va ahí más allá de hacer concesiones, ¿por dónde iría el ahorro? El ahorro iría en un... yo me atrevería a decir que el ahorro no vendría de eliminar ese tipo de inversión social porque ya está hecha. Ya está hecha, esos recursos ya fueron utilizados en obras de esa magnitud que estamos mencionando. ¿De dónde vendría no tanto el ahorro, sino la recuperación de lo invertido en ese supuesto gasto público? De la privatización de esas empresas. Yo creo que una derecha pondría el mayor énfasis en entregarle al sector privado, al sector empresarial privado, el manejo, control e inclusive la propiedad de pronto con algún disfraz del 51-49%, alguna cosa así, pero yo creo que se empezaría a privatizar, como se hizo en Argentina, como se está haciendo en Brasil, como hizo en Argentina Menem, como está haciendo Macri, privatizar lo que ha sido la inversión pública de beneficio social. Ahora, ¿cómo crees que se va a dar la campaña? ¿Va a haber algún tipo de similitud en esta campaña de la derecha con la de la Argentina? Es decir, un discurso no de propuesta, un discurso de esperanzador, de inclusión económica y movilidad social, sin decir cómo. ¿Crees que eso se va a dar? Sí, va a haber eso, pero va a haber mucho más allá de eso. Va a haber un discurso muy agresivo, muy ensuciador de lo que ha hecho. Ya se está viendo en las redes sociales, ¿no?, desde hace mucho tiempo, un discurso eminentemente derechista y capitalista de ensuciar lo que ha hecho el gobierno, empezando por llamar gasto público a lo que es inversión de beneficio público. Ya por ahí se empieza a ensuciar el mensaje de la campaña, a denostar todo lo que ha hecho el gobierno, a denostar las mismas actitudes del gobierno, aunque solo sean aquellas actitudes de tipo teórico, de pantalla. El gobierno es agresivo, el gobierno es insultador, el gobierno es perseguidor. ¿Perseguidor de qué? En América Latina hay un montón de periodistas muertos, ninguno en Ecuador. Ninguno en Ecuador. En México asesinan periodistas, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Honduras se asesinan periodistas. ¿Hay asesinatos políticos de periodistas en Ecuador? Eminentemente políticos, no ha habido. Entonces, pero la forma molesta, la forma disgusta, y ensuciar ese discurso es ensuciar los hechos de gobierno. Con esto terminábamos, tú eres colombiano, ya en Ecuador eres más ecuatoriano que una 40 años porque tienes 40 Ecuador. años acá. Te pregunto, ¿acaso nosotros los ecuatorianos entendemos la libertad como la ausencia de normas y regulaciones? Parecería que sí, es decir, desde un principio, pongo el ejemplo de la ley de comunicaciones, se llegó a decir, y yo inclusive yo mismo en algún momento estuve pensando si no será cierto que la mejor ley de comunicaciones es la que no existe. Ese ha sido el ritornelo, es decir, la mejor ley de comunicaciones es la que no hay, la que no existe. ¿Para qué? Para poder tener absoluta libertad de manipulación y de desinformación. La ley de comunicación lo que hace es colocar
colocar al periodismo, colocar al sector comunicacional simplemente a no mentir, a no tergiversar, a no manipular y a decir la con verdad. esto termino, Chiqui, te prometo, te replanteo la pregunta. Tú me dices, en algún momento pensé, te estoy citando, la mejor ley de comunicación es la que no existe. El tema es, ¿existió comunicación en el país? Perdóname, repítemela. Tú dijiste hace un momento que en algún momento pensaste que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Te replanteo la pregunta. Ajá. ¿Existió comunicación en el país? Existió un caos comunicativo, que en que cada medio de comunicación o las familias dueños de los medios de comunicación, porque en eso hemos seguido la pauta del periodismo norteamericano y el periodismo internacional, que están en manos de clanes familiares. Y del periodismo argentino, que no es nada bueno. Que no, nada bueno, no es un ejemplo de mostrar. Ha habido un manejo de las comunicaciones en beneficio de esos grupos empresariales y de los grupos empresariales que rodean a ese periodismo y que lo hacen factible y que lo hacen, digamos, tener poder. El sector empresarial que alimenta los medios de comunicación con publicidad, no les interesa un medio de comunicación eminentemente crítico, sino, digamos, de puertas abiertas para hacer lo que les da la gana. Omar Ospina, muchas gracias. Gracias, Carlos. Hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Yo los espero el día de mañana con más entrevistas, análisis, opinión y debate. Como siempre, las conclusiones son de ustedes. Gracias.